Señor Rodrigo Pacheco, señor Pacheco. Mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte en esta tarde obviamente de mucha información. Y creo que uno de los temas más importantes, mi Paco, es la política monetaria. No había sorpresa, el Banco de México era obvio que iba a recortar la tasa de interés, lo hizo en 25 puntos base, entonces ya queda en 10.25% la tasa de interés. Quizás lo sorprendente es que la decisión fue unánime. Pensaba que en una de esas, Jonathan Heath, uno de los 5 miembros de la Junta de Gobierno, iba a votar a favor de mantener. Lo había entrevistado hace algunas semanas y decía que pues había que ser muy cautelosos con la evolución de la inflación, sobre todo porque pues ya las mercancías habían bajado todo lo que podían bajar. Sin embargo, pues digamos, acompañó a los demás miembros de la Junta de Gobierno en esta decisión, y esto ya es el tercer recorte consecutivo de la tasa de interés, que ha estado en niveles históricamente altos. Ya la empieza a llevar, ahora sí, a niveles pues prácticamente de diciembre de 2022, Paco. La última vez que hubo tantos recortes juntos, bueno, pues fue obviamente en la pandemia. Digamos que desde agosto de 2019 a prácticamente septiembre de 2020, o sea, todo ese año, todas las decisiones fueron de recorte a la tasa de interés, porque obviamente cuando empezó la pandemia, pues desaceleró la economía y lo que tienes que hacer es empezar a recortar. Y ahora, bueno, pues lo mismo exactamente, están recortando. Pensaría que en diciembre va a seguir el recorte de tasas de interés, a pesar de que la inflación en octubre, Paco, repuntó un poco. Mencionar que en la expectativa de inflación, que finalmente, recordar lo de siempre, el mandato del Banco de México es mantener el poder adquisitivo de la moneda. ¿Cómo lo logra? Mediante una inflación baja y estable. ¿Cómo logras una inflación baja y estable? Anclando la expectativa de inflación, es decir, que tú sabes que el Banco de México, si empieza a haber inflación, pues va a aplicar recortes. Y cuando la expectativa de inflación se deteriora un poco, bueno, pues eso te dice que no nada grave, pero que pues no está 100% alineado ello. Y para el cuarto trimestre, la expectativa de inflación anterior era de 4.3%, ahora se ve en 4.7% la inflación general, y en el primer trimestre de 2025 se veía en 3.7%, en la adhesión pasada en septiembre, y ahora se ve en 3.9%, y para el segundo trimestre ahí el ajuste es mínimo de 3.3 a 3.4%. Todo ello para decirte, mi Paco, que finalmente, pues sí, se da este recorte en la tasa de referencia, importante, aunque no hay ninguna sorpresa. Por otro lado, en el tipo de cambio se ha apreciado un poco el peso mexicano, 20 pesos con 39 centavos, interesante. Sobre todo hoy le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, a propósito de las declaraciones del gobernador de Ontario, pues básicamente las desestimó, pero bueno, volvió a mencionar que con Estados Unidos pues se va a mantener el diálogo, que le van a explicar a Estados Unidos de qué va. Ya desde ayer también el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, había respondido esta parte, y bueno, pues creo que todo queda, digamos, todavía en esa etapa temprano. Sí que preocupa, Paco, por lo menos si uno ve el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado de la Unión Americana, pues sí es un asunto que hay que tomar en consideración, sobre todo porque pues fue muy crítico particularmente de Andrés Manuel López Obrador, y eso, bueno, pues previsiblemente, siendo la posición más importante que hay en la definición de política exterior de Estados Unidos, no es un asunto menor, y los otros nombramientos pues también van en ese sentido. Obviamente ya en la dinámica de la relación bilateral con el actual gobierno, el de Biden, y lo que ve en la expresión de Ken Salazar es que pues Ken Salazar ya se quitó los guantes porque pues ya no tiene nada que perder. Finalmente lo que le preocupaba a Estados Unidos era que México dejase de cooperar en materia de migración, y por otro lado al gobierno mexicano pues tampoco ya cuida mucho la relación con el embajador Ken Salazar. Por eso hoy Claudia Sheinbaum también le contestó, porque finalmente pues ya es un gobierno que va de salida, y con quien tiene que lidiar es con el gobierno de Donald Trump, cuando empiece a partir de enero del próximo año. Pero sobre todo, bueno, pues ya lo dijo también la presidenta, estarán ahí muy atentos para tratar de establecer contactos tempranos y evitar o tratar de que todo vaya saliendo lo más planeado. Me voy a temas internacionales, Paco. Sabes que hay un reporte que Donald Trump estaría quitando el estímulo fiscal de $7,500 a los vehículos eléctricos. Esto le ha pegado a las acciones de Tesla. Lo habíamos mencionado, Paco.
cuando uno ve tanto en los discursos como en las entrevistas a Donald Trump, pues realmente no le preocupaba el hecho de que, pues decir que su aliado es Elon Musk y que no le gustaban los vehículos eléctricos. Hay que ver porque yo creo que pues, estás hablando de Elon Musk, que es formidable, lo hemos estado hablando, y algo podrá aprovechar, digamos, la inmensa cercanía que tiene hoy con el gobierno de Donald Trump y a ver cómo se va configurando ello, pero pues no lo va a hacer particularmente feliz el hecho de que Donald Trump eventualmente pudiese quitar los estímulos fiscales a los vehículos eléctricos, pero tampoco es sorpresivo, ¿no? No va a sorprender a nadie en ese sentido, mi querido Paco. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Y pues ya tenemos ahí también a la vuelta de esquina el asunto de la disputa por el maíz, ¿no? Sí, ese es el otro asunto. Me llamó la atención, por un lado, la presidenta, la manera como lo fraseó fue, hay personas que piensan que eso no, digamos, referido a los transgénicos, no tiene efectos negativos, pero no lo dijo en primera persona. Entonces ahí ya planteó una pequeña diferencia. Mencionó que obviamente va a estar en la Constitución que en México no hay maíz o no se puede sembrar maíz transgénico, no cambia nada objetivamente, y decía en la parte comercial, en el maíz amarillo, que es el insumo para el ganado, etcétera, pues ahí lo vamos a ver, o sea, dejó abierta esa posibilidad. Yo creo que México en eso va a ser muy pragmático. Lo interesante va a ser que pues ya le va a tocar más bien al gobierno de Trump. ¿Por qué? Porque el gobierno de Biden no tiene ningún incentivo para tratar de hacerle la chamba a México, es decir, dejar amarrado eso antes de que vayamos a revisar el tema con Donald Trump, y más bien será pues ya la prerrogativa de quien llegue al USTR, que si es Robert Lighthizer, pues va a estar duro mi Paco, porque él no le va a resultar tan fácil pues pensar pues sí, que México siga con su regla, que era algo más ideológico del secretario de Agricultura, Bill Snack, que una cosa realmente estratégica, porque México seguimos comprándole maíz a Estados Unidos como si no hubiera un mañana. Y aquí también te voy a decir una cosa, mi querido Rodrigo, es un asunto ideológico que no tiene tampoco muchas bases. Y tiene que ver con la forma de reproducción del maíz, ¿no? Porque esto fue algo que desde hace mucho tiempo Greenpeace traía. No, al principio, el que pueda causar algún tipo de efecto negativo en la gente, eso está por verse porque no ha habido ningún tipo de estudio que sea concluyente. Pero como se reproduce el maíz por esporulación cruzada, el miedo es que desaparezcan las versiones originales o las especies originales de maíz mexicano. Por las semillas que puedan estar, ¿no? Entonces, me parece que pues es un asunto mucho más ideológico, pero bueno. Sí, yo coincido contigo y además si mides, ya llevamos casi medio siglo de maíz transgénico, bueno, no de maíz transgénico, de semillas genéticamente modificadas y pues los efectos estadísticos no necesariamente se ven, ¿eh? Pero si mides cuántos no murieron de hambre, creo que te sale positivo el asunto, aunque Exactamente. quisiera ser overcrítico. Es correcto. Te mando un fuerte abrazo, mi Ro. Otra vuelta, Paco, nos vemos en la segunda.